En este momento vamos a iniciar un tema que surgió el domingo pasado. Hubo una pregunta acerca de quién había creado la maldad. Entonces el tema se llama ¿Dios creó la maldad? Así se llama. Vamos a comenzar diciendo ¿qué es la maldad? Y yo consulté algunos diccionarios y definen la maldad como palabras o acciones que nos dañan a nosotros mismos y a los demás. Eso es la maldad. Son acciones contrarias a la razón y contrarias a la ley. Como por ejemplo una violación sexual es contrario a la razón, porque ¿a quién se le ocurre? Eso es irracional, pero también viola la ley. Un homicidio es en contra de la razón, pero también es en contra de la ley. Eso es la maldad. El robo va en contra de la razón. ¿Por qué me quitas lo que es mío? ¿Qué te crees o qué? Es irracional eso. Pero va en contra de la ley también. El adulterio también va en contra de la razón. Pero fumar también, fíjense, porque es irracional que alguien que ni viendo ve, fumar produce cáncer. Entonces va en contra de la razón. Se daña a sí mismo. No busquen estos versículos hasta que yo les diga que abran su Biblia, lo van a hacer. En Génesis 6, versículo 5, dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Jesús dijo en Marcos 7, 21 al 23, que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dijo Jesús, de dentro del corazón salen y contaminan a los seres humanos, a las personas. Preguntas que voy a hacer en este momento para razonar, para examinar. La primera es, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Pregunta número 2, si Dios es creador de todo, ¿creó también la maldad? Pregunta número 3, ¿quién creó al mochaorejas? ¿Quién lo creó? ¿Por qué? Entonces, ¿Dios creó el mal? Bueno. Pregunta número 4. Si Dios es perfecto y todo lo que hizo es perfecto, entonces ¿por qué falló Adán y Eva? ¿No eran perfectos? Vamos a hacer algunas respuestas, a dar algunas respuestas. El hecho de que nosotros no entendamos por qué existe la maldad no nos capacita ni autoriza a culpar a Dios como el autor de la maldad. Usted ha escuchado a gente que dice, si Dios existiera, ¿por qué permite o por qué hay maldad? Y dicen, si yo fuera Dios, destruiría toda la maldad. Entonces le echan la culpa a Dios de algo que no entienden. Porque resulta que con razonamientos limitados como somos los seres humanos, que tenemos una mente limitada, finita, esos pensamientos no nos alcanzan a entender muchas cosas que para nuestra capacidad rebasa nuestro entendimiento. Y no podemos entender cosas como esas. Déjeme ponerle un ejemplo. Si usted toma a un niño, a su hijo de 4 años, y le dice, a ver, siéntete ahí, Panchito. Te voy a enseñar las leyes de la física, o te voy a enseñar trigonometría y álgebra. Y entonces usted comienza a darle un montón de fórmulas, y el niño se queda. Y usted le dice, ¿entendiste, Panchito? Y el niño dice, no entendí nada. ¿Por qué no entiende semejantes razonamientos tan elevados?
porque su mentalidad es pequeña. Su cerebro, su inteligencia no ha sido desarrollada. Pero conforme ese niño va creciendo, entra a la primaria, a la secundaria, llega a la prepa, entra a la universidad y él quiere ser físico nuclear. Entonces lo que hace este muchacho es que va a los libros que han escrito las mentes más entendidas en el tema. Tiene él que recurrir a los pensamientos más elevados de otros que tienen más desarrollada la inteligencia, que han plasmado en los libros todas las fórmulas, todos los principios de las leyes, etcétera. Entonces el muchacho apela al conocimiento más elevado para él poder aprender. ¿Cierto? Bueno, resulta que dice la Biblia, Dios dice de esta manera: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque así como están de altos en relación con la tierra, el cielo y la tierra, así están mis pensamientos. Son mucho más altos que los de ustedes. Mis pensamientos, dice Dios, son mejores, son más amplios, son más exactos, son más correctos que los suyos. Entonces, si yo quiero tener una respuesta de preguntas como estas, ¿a dónde tengo que recurrir? Al libro que dictó el omnipotente Dios, el que sabe todas las cosas, y es la Biblia. Entonces la Biblia nos da respuestas de preguntas como estas. ¿Dios creó la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Si Él es el creador de todo, ¿creó también la maldad? ¿Por qué Dios creó a Hitler si Él sabía que iba a matar a 6 millones de personas? ¿Por qué Dios lo creó? Si yo hubiera sido Dios, no lo creo. Es decir, de creación. Entonces la Biblia nos da respuestas sobre el origen de la maldad. Y hoy se nos van a despejar muchas dudas. Isaías 14, versículo 12. Ahora sí búsquelo. Isaías 14, 12. Vamos a encontrar respuestas en la Biblia, en el pensamiento más elevado que está escrito, que es el pensamiento de Dios, la mente de Dios. Isaías 14, versículo 12. Aquí está hablando del lucero de la mañana, Satanás, el lucero de la mañana. Bueno, el lucero, luz de la mañana, posteriormente fue Satanás, que significa adversario. Primero era la luz del cielo mismo, Satanás, fíjense, y después se convirtió en el adversario de Dios. Pero vamos a ver por qué. Dice en el versículo 12 del capítulo 14, ¿cómo caíste del cielo? Caíste del cielo, fíjate. Fue echado del cielo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Esta palabra cortado significa desarraigado. Significa también cortado como con hacha. Un hachazo y órale, adiós. Dice, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta frase, tú que decías en tu corazón, decías, viene del hebreo amar, que significa meditar. Tú que meditabas en tu corazón. Ahora, ¿qué meditas? Ideas. ¿Qué meditas? Pensamientos. Pero esta palabra, decías, amar, también significa decidir, significa determinar. Entonces, ¿qué hacía el lucero de la mañana? Tú que meditabas en tu corazón, ideas. ¿Cuál era la idea? Y los pensamientos que Satanás comenzó a meditar, después tomó una decisión, se rebeló contra Dios y Dios lo tuvo que echar. ¿Qué fue lo que él meditaba? Seré semejante al Altísimo. Me sentaré junto al trono de Dios o en el mismo trono de Dios.
Oh, error tan grande, tan grave que cometió. Nadie podrá jamás ser igual a Dios. Aunque algunos lo pretendan, jamás podrán. Serán cortados, serán echados. Ahora, debo decirles que Dios creó a los ángeles que, al igual que a nosotros los seres humanos, con la capacidad de decidir libremente qué es lo que quiero hacer. Ese es un don que Dios nos dio a los seres humanos, pero también a la creación angelical, fíjense. Y Dios le dio al lucero de la mañana esta capacidad de decidir por sí mismo. Era un ser que tenía esa capacidad de decidir y de escoger. Si la libertad consistiera, o mejor dicho, si la libertad de escoger consistiera solo en escoger lo bueno y no hubiera otra opción que escoger, entonces no se puede llamar libertad o libre albedrío. Imposible. Tiene que haber dos opciones para ver que sea libertad, porque si nada más Dios nos hubiera puesto una opción, pues no me queda otra, tengo que hacerlo, entonces ya no existe en nosotros esa libertad. Sería una falacia eso. Pregunta: ¿Dios sabía que al crear a los ángeles y a los seres humanos con esa libertad de decidir, se podrían alejar de Él? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero entonces viene una pregunta. Entonces, ¿para qué creó? Entonces, ¿para qué los creó? Si Él ya sabía que Satanás se iba a rebelar y que los seres humanos íbamos a desobedecer, entonces ¿para qué los creó? Bueno, te voy a contestar con esta reflexión. Si Henry Ford, que inventó el automóvil, hubiera sabido de alguna manera que al inventar el automóvil, un día unos malandrines iban a utilizar un automóvil para secuestrar a un entrenador de fútbol, ¿hubiera hecho el automóvil? O si, suponiendo que tú lo inventabas y de alguna manera tú te dieras cuenta de que un día iba a ser usado ese automóvil para meter 15 kilogramos de dinamita y estrellarlo contra un edificio y matar 200 personas, ¿tú lo harías el automóvil? O supongamos que los hermanos Wright, que fueron los que inventaron el aeroplano, el avión, ellos hubieran sabido que un día unos terroristas fanáticos religiosos iban a tomar 2 aviones de una línea americana y lo iban a estrellar contra 2 torres matando a 3,000 personas. Si ellos de alguna manera hubieran sabido que eso iba a ocurrir, ellos se hubieran detenido en haber inventado el avión. El problema entonces no radica en el asunto de que si porque Dios sabía de la rebelión del lucero y de la desobediencia de nosotros, entonces ¿por qué nos creó? Está mal enfocada la pregunta. Porque es más fácil decir, pues mira, no nos hubiera creado y santo remedio, no pasa nada. Está mal enfocada. Más bien el problema está en lo siguiente. El problema está en lo que decidimos hacer con la libertad que Dios nos dio cuando nos creó. Ese es el asunto. La pregunta es la siguiente. Entonces, ¿dónde está el asunto? Todo radica no en que si Dios sabía que tú ibas a desobedecer o no, sino en qué vas a hacer con la libertad que Dios te ha dado. Esa es la pregunta correcta y sabia. Déjame ilustrárselo. Porque luego decimos, yo no pedí venir a este mundo. ¿Ha oído esos? Otros, si yo fuera Dios, yo barría con todos los malos. Bueno, eso no puede ser, porque ya sería una imposición, ya no los dejarías escoger, por lo tanto violarías su derecho a escoger. Sin preguntar, barrerías a todos. Entonces ya no es libertad y serías un dictador, ¿cierto? Entonces, el hecho de no entender no nos capacita
por el hecho de no hacerlo, a decir que Dios es el culpable. No, más bien es, ¿qué voy a hacer con la libertad que Dios me dio? Déjame ponerte un ejemplo de cómo la gente le echa la culpa a Dios por lo que hacen ellos y de que por qué pasan las cosas en la tierra. Usted va al departamento de tránsito y solicita una licencia de manejo, le hacen una prueba y se la entregan. Entonces, usted, teniendo esa licencia de conducir, ese permiso de conducir, expedido por el Estado, usted puede ir a donde le da su gana. ¿Sí o no? Ahora, hay límites de velocidad. Usted, si quiere respetar los límites, los respeta. Si no los respeta, pues no los respeta, porque no quiere, así de fácil. 60 por hora y usted va a 120, porque a usted le importa poco lo que diga la ley. Entonces, usted toma su auto, que usted tiene un permiso para conducir, y se va por todo López Mateos a 120 por hora. Y se le atraviesa una ancianita, que lo ve que usted viene a 5 cuadras, pero como viene a 120, la ancianita no calcula bien y se atraviesa la viejita. Y usted frena, pero no alcanza a pararse en 120. Y la atropella y la hace pedazos. Y lo agarran y lo meten a la cárcel. Entonces usted dice, no, yo no soy culpable. El culpable es el que me dio el permiso. Nadie en su sano juicio saca a relucir un argumento tan tonto. Nadie puede decir, bueno, yo tomé mi auto, pero resulta que me emborraché, iba a 160 por Lázaro Cárdenas, perdí el control, me pasé al otro carril y caí arriba de un bolchito y yo traía una camionetota y aplasté a una parejita que iban ahí recién casados. Pero yo no tengo la culpa porque el Estado a mí me dio el permiso. No, espérame. El Estado no tiene que ver absolutamente nada. El Estado te dio la libertad de hacer con tu auto y con tu derecho a manejar lo que tú quisieras. Nada más que el Estado puso leyes y principios, o mejor dicho, leyes de tránsito. Si tú las violas, no es problema del Estado. El Estado no es culpable. Entonces, ¿por qué cuando pasan cosas, cuando la gente comete una imprudencia y van unos juniors a 120 por hora en un barrio y atropellan a una niña y luego dicen, ¿por qué Dios permitió? Dios, ¿por qué? Digo, ¿entendieron? ¿Por qué le echan la culpa a Dios? De que nosotros violamos leyes. Ese es el punto. Entonces imagínate al jefe del departamento de tránsito, no, ya estaría en la cárcel. Él es el culpable porque él es el que firma las licencias de manejo. No. Vamos a Ezequiel 28. Vamos a otra escritura que nos habla de este lucero. Ezequiel 28, en el versículo 14 y 15. Ahí vuelve a hacer una referencia al enemigo de Dios, Satanás. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Querubín grande, ¿y qué le dijo? Protector. Ahora pregunta, ¿por qué si Dios lo creó, lo puso como protector, si todo era perfecto? ¿Protector de qué? ¿Sabe de qué? Dios le encomendó y le delegó la autoridad de proteger, ¿qué cree? Proteger que la libertad que tenían todos los seres creados celestiales, porque Dios sabía que existía esa posibilidad de que ellos decidieran hacer algo fuera de lo que Él diseñó, porque les dio libre voluntad. ¿Por qué lo puso a proteger allá arriba? Porque existía esa posibilidad, pero resulta
que justamente el que tenía la autoridad fue el que la violó. Es como los policías de ahora, hombre, o como los judiciales de ahora, o los políticos de ahora, que hacen las leyes y son los primeros que las violan. Eso es exactamente. El que estaba más cerca de Dios fue el traicionero. ¿Se acuerdan de Judas? Que estaba cerca de Jesús. ¿Quiénes son los que hacen las traiciones más fuertes en contra de otros? Los más cercanos a nosotros. El esposo a la esposa. El padre a los hijos. ¿No es cierto? Protector, dice. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Escuchen esto. Perfecto eras. Esta palabra perfecto es sin defecto. Aquí sí es sin defecto. Perfecto en todo su ser, en todo lo que él hacía, en todo lo que él pensaba, en todo lo que él razonaba. Era el ángel perfecto. Fíjate, perfecto eras, dice, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto. Era derecho, recto, cumplía su ministerio, ejercía la autoridad con disciplina y fidelidad. Pero luego añade una frase, ¿hasta qué? ¿Qué dice? Hasta que se halló en ti maldad. Y la palabra maldad que aparece aquí es viene del hebreo Evel, con B chica, que significa, escuche qué interesante, significa distorsión moral, significa perversión moral. Entonces, se lee así, hasta que se halló en ti perversión moral, distorsión moral. Ahora, ¿qué es la moral? Según el diccionario Larousse, que es el que mayormente consulto, dice que la moral tiene que ver con los pensamientos de la persona, con las ideas que tiene una persona, con los razonamientos que tiene una persona respecto a los diversos temas que hay. Esa es la moralidad. Dios estableció leyes morales. No matarás, no robarás, no adulterarás. Pero si tú crees que puedes hacerlo, tu razonamiento, tu moral, tus ideas te llevan a robar, a adulterar, porque lo que pensamos, eso hacemos. Entonces ya se están violando los principios morales. Ahora, recuerden que Satanás era un ser que tenía libertad para escoger qué hacer, si obedecer a Dios o no. Y por muchos años, que nosotros lo ponemos en años, porque para Dios no hay tiempo, no existe, durante muchos años, Satanás estuvo allí, la Biblia no registra cuántos. Estuvo fiel, hasta un día que se puso a meditar y dijo, no, pues qué bonito, todo el mundo le rinde adoración a Dios, pero... Y empezó a meditar, y dijo, no, yo quiero ser igual a Dios. ¿Qué tiene Dios que no tenga yo? Y como era el ángel más poderoso en el cielo, y el más hermoso, ¿qué tiene Dios que yo no tenga? Y comenzó a meditar, comenzó a idear, y su moral se pervirtió, ¿entienden? Sus pensamientos y razonamientos se distorsionaron, y entonces decidió tomar una decisión. ¿Cuál es? Rebelarse en contra de Dios. Entonces, fíjate, viene una pregunta, ¿en dónde se originó la maldad? La respuesta es, ¿en dónde? ¿En quién? ¿Cómo que en la mente? ¿En la mente de quién, pues? Entonces, ¿en dónde se originó la maldad? ¿Dios es el creador de la maldad? La maldad se originó en el lucero, en el enemigo de Dios. No lo busquen, Apocalipsis 12:4 habla de una rebelión en el cielo, encabezada por Satanás, el enemigo de Dios, que planeó un golpe de estado en los lugares celestiales, quiso tumbar a Dios de su lugar, que solo Él merece, y planeó un levantamiento, una revolución para destronar a Dios y Él sentarse en su trono.
Para eso, para haberse levantado, para fin de que él tuviera éxito en su levantamiento, fue con los ángeles que estaban bajo su autoridad, que eran todos los ángeles, porque él era el más grueso ángel, era el de más autoridad. Entonces, dice en esa escritura de Apocalipsis 12:4, que Satanás arrastró tras de sí la tercera parte de los ángeles del cielo. Lo cual significa que él habló con todos, pero solo una tercera parte de los ángeles decidieron por ellos mismos. Ellos tenían la capacidad de seguir sirviendo a Dios, pero también tenían la opción de no hacerlo. Mientras ellos se mantuvieron, ahí estuvieron. Pero llegó el momento en que Satanás les habla del levantamiento y ellos deciden seguir a Satanás. ¿Puede usted pensar e imaginar cómo es que un hombre que estaba en la cárcel planeó el secuestro de un entrenador de fútbol? Aquí viene una pregunta. ¿Los centros que dizque de readaptación social son efectivos? ¿Se fijan cómo se puede encerrar el cuerpo? Pero la maldad, esa no se puede encerrar. Desde la penitenciaría en el Distrito Federal planeó el secuestro, una mente malvada de un hombre que se dedica a trabajar. Debería ser entrenador del Atlas ese. Pregunta: ¿cómo? Esto es muy importante. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por dónde fue que la maldad entró a los seres humanos? Porque ya vimos en dónde se originó. Pero ¿cómo es que entró y vino a ser parte de nosotros? San Pablo dice en el capítulo 7 a los Romanos, dice que esto hallo, que el mal está en mí. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde entró la maldad en los seres humanos? Mire, según los libros de información, de historia, o aún el mismo Larousse, dicen que en 1865 un monje austriaco llamado Gregorio Mendel realizó los primeros experimentos genéticos en vegetales, y según eso usó chícharos, hizo algunas pruebas químicas del componente genético de los vegetales, y se dice que él fue el primero que estableció, que fue el que inició lo que hoy conocemos como la genética. Esto fue en 1865. Bueno, dicen los mismos libros que en los últimos 65, tal vez 70 años, de 70 años atrás a la fecha, fue cuando hubo un boom en la ciencia de la genética, y fue cuando se descubrieron en este lapso aquello que conocemos como los genes, y surgieron los principios de la genética, que es lo que se conoce como el genoma humano. Ahora bien, ¿qué es la genética? Bueno, según el diccionario, dice que es la rama de la biología que estudia los genes de las personas y estudia la transmisión, cómo es que se transmiten a través de los genes los rasgos de carácter que todos heredamos. De eso trata la genética. ¿Pero qué son los genes? Según el diccionario, dice que son los elementos que contienen las células que contienen el material genético. Fíjese hasta dónde ha llegado esta ciencia, que hoy, cuando un hombre dice, ¡ese no es mi hijo!, entonces hoy existen ya un desarrollo en esa ciencia en que con un cabellito, con una escama de la piel, cualquier cosa que pertenezca a la persona, lo toma el genetista, el científico, agarra aquello que es hasta microscópico, lo agarra, le arranca un cabellito. ¿No es tu hijo? A ver, vamos a ver. Tenía un pelito aquí, y se lo quitó y se quedó pelón. Y agarró el pelito
y lo puso ahí en el microscopio, y por medio de esta ciencia ya saben descifrar el código genético. Cada uno de nosotros tiene un código diferente, no hay uno solo igual. No hay uno solo igual. Está formado como con eslabones, entonces los cuentan y hacen ahí sus asuntos los genetistas y dicen, así es que tú no eres el padre. A ver, vamos a ver. Un pelito tuyo, le agarran al niño un cabellito, le pellizcan poquito y le ponen ahí, que no eres su padre, si es igualito a ti. Tiene el mismo código genético que tú. Él es el padre, dicen. Hoy la ciencia forense y la criminalística en los países desarrollados, porque aquí todavía andamos con pistolitas calibre 22, ¿no? Pero en países donde está muy desarrollada este asunto de la genética, están sacando a la luz quién fue el asesino de una mujer que fue encontrada hace 35, 40 años y nunca se supo quién. Y hoy saben quién es el asesino. Es decir, es inconfundible, no hay pierde, por medio de descifrar, por medio de la genética y descifrar los códigos genéticos que cada uno de nosotros posee. Bueno, eso es la genética, hermanos. Entonces, fíjense, por los genes, todos nosotros heredamos los rasgos y atributos físicos de nuestros antepasados. Por ejemplo, la nariz de pelota que tú tienes, la nariz de pelotita, tú ves a tu papá que la tiene así bien respingadita y a tu mamá que la tiene de Torre Eiffel, y luego tú te miras al espejo y saliste redonda, te salió redonda la nariz y se me hace que él no es mi papá. Y porque según tú no te pareces, entonces vas con duda. Papá, yo no soy tu hijo. ¿De dónde sacaste eso, mijo? Es que yo tengo nariz de pelota y tú tienes nariz de Torre Eiffel. Y dice, ay, mi hijo. Y de pronto tu papá se va allí y saca unas fotos viejas y saca la foto de tu abuelo. Mira, ahí está, nariz de pelota. Todos nos parecemos en algunos rasgos a nuestros padres. Mira, está padre, hijo, hasta mastican igual. Oye, ¿no han oído eso de, fíjense, ahí va el papá caminando, ¿verdad? ¿Han visto un papá caminando así? Lento, así, tranquilón. Y luego atrás viene el niño. Y luego dicen, ay, es igualito a su padre. Y luego está acá una señora, de esas que hablan hasta por los ojos de pescado que tienen acá abajo. Hablan. Que ven más bien hasta por los ojos de pescado. Y luego está la niñita de 5 años con sus amiguitas. Y están ahí las comadres hablando y dicen, mírala, igualita a su madre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en los genes le fueron transmitidos rasgos del carácter. Hay unos que dicen, ay, sacó a su papá. Y otros, no, sacó a su mamá. Este es igual a mí. En esto, en aquello. ¿Se han fijado cómo tienen hasta movimientos, cómo mueven las manos, gestos y todo, igualito al papá o a la mamá? ¿Por qué? ¿Porque lo aprendieron? No. Porque genéticamente heredamos todos esos rasgos físicos. Algunos dicen, ay, que no se parezca a mí mi hijo. Se ven al espejo y dicen, ay, no, que se parezca a su madre. Pero bueno, entonces, heredamos todo eso. Pero no solo los rasgos físicos, también los rasgos emocionales. ¿Cierto? Pero no solo eso, aquí es donde la ciencia ya se le fundieron los fusibles. Porque la ciencia nada más puede comprobar lo que puede tocar y ver. Pero lo que no puede ver y todo, pues en el laboratorio no lo puede él comprobar, por lo tanto dicen Dios no existe. Como no lo pueden agarrar, no lo pueden comprobar por medio de un experimento, miren. Así mezclo esto, aquí está Dios, no, es imposible, porque Dios no es elemento químico, ni materia,
como la que nosotros conocemos. Entonces, ahí ya se les fundieron los fusibles, ya no saben ni qué onda. Pero la Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Escuchen, no es solo en los genes heredamos los rasgos físicos y emocionales, sino también lo espiritual. También lo espiritual. Ay, y aquí es donde hay un asunto muy importante. Escuchen bien. Una persona, vamos a poner un hombre cuyo padre es alcohólico, está más propenso, esto ya está comprobado por la ciencia, está más propenso a ser alcohólico que un hijo que su padre no es alcohólico. Está comprobado. Un hombre que es drogadicto y engendra hijos, los que nacen son propensos, son más propensos. Un fumador, cuando engendra, los seres que procrea están más propensos a adquirir ese mal hábito que los hijos de padres que no fuman. ¿Por qué? Porque ya en los genes se heredan no solo los rasgos físicos y emocionales, sino también espirituales. ¿Me estoy explicando? Pero, escuchen bien lo siguiente, eso no significa que porque yo soy hijo de un padre alcohólico o un padre adúltero y su hijo empieza con los mismos pasos y su madre dice, igualito a su padre, mujeriego. Y el muchacho cuando va creciendo dice, como ve cómo sufre la madre, dice, yo voy a ser fiel a mi esposa, yo no voy a hacer eso. Y es lo primero que hace cuando tiene novia, luego se casa y empieza a engañar a su mujer y tiene un montón de mujeres. ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esa tendencia? Pero escuchen bien, eso no significa que si usted es padre hijo de un alcohólico, o de un hombre adúltero, o de una mujer así, o de un padre no sé qué, eso no significa que usted no es responsable de sus acciones. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero la psicología moderna excluye de culpabilidad a las personas. Al alcohólico le dice, es un enfermo. Entonces al enfermo hay que tratarlo bien, hay que cuidarlo. No, mira, llega allí el homosexual y dice, tengo un problema. Entonces dice, no, mira, tú no eres culpable de tu conducta. Y si eso es lo que quieres hacer, bueno, pues está bien, porque... Y eso ya entramos al relativismo. Si a mí me parece bien, está bien, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya. Pero el asunto en un homosexual no es cuestión físico, sino es cuestión mental. Basta que el homosexual varón vaya al espejo y se mire y vea cómo Dios lo hizo. Y ahí se va a dar cuenta si es hombre o mujer. Entonces no es problema físico, sino ¿dónde está? De razonamiento, de moral. ¿Entienden? En ese sentido de moral. Ok. No nos hace inocentes el hecho de que mis papás hayan sido como hayan sido. No, porque a mí Dios me dio la libertad de escoger. Si bien puede venir la tendencia, pero aquí es donde interviene Cristo en la vida de cada persona. Fue lo que sucedió con nosotros. Cristo intervino y ahora ya no somos esclavos del pecado, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a estudiar Génesis 3:15, si va conmigo, por favor. Génesis 3, capítulo 15. Vamos a tocar a continuación uno de los versículos más profundo de las Escrituras. Génesis 3, versículo 15. Entonces le voy a pedir que no se duerma, porque es muy importante lo que vamos a escuchar en esta tarde. Dice Génesis 3:15. Acuérdense que el contexto es de que Eva come del fruto, le da a Adán, el cual lo hizo ya con voluntad, por su propia voluntad, aunque Eva también lo hizo, pero Eva fue engañada y Adán no. Entonces, al desobedecer, ellos saben que están desnudos y van y se esconden. Y Dios los busca. ¿Dónde están? Y los encuentra escondidos y tapados con hojas de higuera. ¿Qué han hecho? Y dice,
La mujer que me diste me dio de comer y ¿qué has hecho? Le dice a la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces fíjense, 3:15. En el 14, Dios pronuncia una maldición en contra de la serpiente, o sea, de Satanás. Maldita serás entre todas las bestias de la tierra, le dijo. Pero en el versículo 15, aquí está el versículo difícil de entender, pero Dios nos va a dar sabiduría. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, primeramente dice, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer. Pondré enemistad. Enemistad viene del griego eivá, con B grande, que significa hostilidad, que produce odio. Entonces, fíjense, dice Dios, habrá hostilidad y habrá odio entre la simiente de Satanás y la simiente de Eva. Ok. Entre tu simiente, le dice Satanás, y la simiente suya de la mujer. Ahora, digan todos simiente. Simiente. Viene del hebreo sera, con Z, sera. Y esta palabra tiene varios significados. Se traduce o significa semilla. Simiente es semilla. También se traduce como posteridad. Se traduce como linaje. Se traduce como descendencia, se traduce como prole, pero también es la raíz de donde viene la palabra semen. Fíjese, qué interesante. Pregunta: ¿quién es el portador de la semilla o del semen? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Eso es algo científicamente comprobado. Nadie puede decir que no. Es el hombre el que vierte el semen en la matriz de la mujer. Genéticamente comprobado o científicamente. Ok. Pregunta. Ahí va. Si Eva pecó primero, como siempre, ¿verdad? Las mujeres, hermanos, ¿verdad? Siempre son las que... A ver, ahí va. Si Eva pecó primero, porque ella fue la que tomó primero del fruto, ¿verdad? ¿Por qué Pablo, esta es la pregunta, ¿por qué Pablo en Romanos 5:12, no lo busquen, dijo lo siguiente, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres? A ver, Pablo, mire, Pablo no era científico. Pablo no era genetista. Estamos hablando de hace casi 2000 años que Pablo escribió una verdad genética, que hoy la genética comprueba, que es a través del varón, cuando vierte el semen, que es en el semen donde vienen todos los genes, que van a determinar los rasgos del papá, y al fecundar el óvulo, el espermatozoide, que se forma el ser humano, entonces la semilla la pone el varón. Y el ser que se está formando se va a parecer a su papá y a su mamá. ¿Estamos? Pero ¿quién pone la semilla? El varón. Entonces, ¿por qué Pablo dijo que fue por el hombre que entró el pecado al mundo? ¿Por qué? Y así la muerte pasó a todos los hombres. Esta palabra, la muerte pasó. Es una palabra griega que se llama diergomai, que significa transmisión o canal de transmisión. Significa conducto, por conducto de, significa entrar a un lugar. ¿Por qué Pablo dijo que el pecado entró al mundo? Y por el pecado, o sea, los seres humanos, y por el pecado la muerte. Porque es en los genes donde está todo el asunto. Por eso dijo. No sé si ustedes
sí han oído de Hitler, ¿no? Bueno, él hizo los estudios genéticos más avanzados de la época, durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes vieron una película que se llamó Los Niños del Brasil. ¿Qué fue lo que ideó este tipo? Fíjate, ellos ya habían definido y ya habían entendido muchas cosas acerca de la genética. Entonces ellos dijeron, vamos a crear una raza, y fue como nació la raza aria. O sea, todos güeros, grandotes, de ojos azules, así como las quieren ustedes, las muchachas. ¿Verdad? Entonces dijeron, no, vamos a hacerlo, y ahí fue donde ellos hicieron experimentos de clonación. Escúcheme bien, pueden clonar hoy un ser humano, pero fíjese bien, nunca van a ser, por fuera serán idénticos, tendrán los mismos rasgos, pero uno va a pensar una cosa y otro va a pensar otra cosa. ¿Por qué? Porque sería una aberración, eso de la clonación es una aberración, porque es manipular genéticamente, y eso Dios no ha dado pauta para hacerlo. No podemos, ¿se imaginan? Todos igualitos, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Cantinflas? Imagínense, ¿no? ¿A Julio? Bueno, todavía nos aguantamos. Entonces, fíjense, vamos a sintetizar y a retomar. ¿Quién transmite la semilla o el semen? El varón. Ya quedó establecido. ¿Por qué? Porque el hombre da, la mujer recibe. ¿Se fijan cómo en relación de Cristo y la iglesia, Cristo es el esposo, la iglesia es la novia? ¿Se fijan? ¿Quién es la que sustenta? ¿El que sustenta la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que le dio vida a la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que produce hijos para su gloria? Cristo. ¿Quién es el que engendra a los hijos de Dios? Cristo, por medio de la palabra. ¿Cierto? Ok. Viene aquí una pregunta. ¿Qué le dio a entender Dios a Eva cuando le dijo, y tu simiente, cuando le dijo a Satanás, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de Satanás, la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer? Si la mujer no tiene semen, ¿qué le quiso decir? Tu simiente. Déjame decirle una cosa. Esta es la primera mención en la Biblia del nacimiento sobrenatural de Cristo, profetizado y pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo, según su presciencia. ¿Se acuerda de eso? El cual destinó desde antes de la fundación del mundo para que muriese por nuestros pecados. Dicen varias escrituras en la Biblia. Bien, ¿cómo es esto? En Isaías 7:14, no lo busque, ahí hay una profecía que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo. Pero aquí viene una pregunta, a ver, ¿cómo es eso de que una virgen puede concebir? Para fin de concebir, tiene que tener relación sexual, y que el varón vierte en ella la semilla que va a producir un fruto, que es un hijo. Entonces, no, a ver, ¿cómo que una virgen va a concebir un hijo? Eso es lo que decía la profecía de Isaías 7:14. Y en Mateo, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 20, ahí habla del nacimiento de Cristo, ¿se acuerdan? Dice que estaba María ahí en una ocasión y un ángel del cielo, un ángel de Dios, no de los rebeldes, sino el otro, un ángel de Dios, dice aquí en este caso, vino a María y le dijo, María, acuérdense que ella estaba comprometida con José para casarse. Ya estaba todo y ya era como si estuvieran casados, era el compromiso de aquellos tiempos. Y el ángel le dice, María, vendrá el poder del Altísimo sobre ti y tendrás un hijo.
y de ti nacerá el Salvador del mundo, y Él quitará el pecado del mundo. Y María le dice, se extraña toda y le hace una pregunta lógica. Pero ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? ¿Cómo yo puedo quedar embarazada si no conozco varón? La única forma de que una mujer quede embarazada es teniendo relaciones con un varón, ¿cierto? Entonces le dice al ángel, oye, pues no entiendo. Y le contesta el ángel, mira, el poder del Altísimo, el poder de Dios, te cubrirá. Y concebirás y darás a luz un hijo. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y ella dijo, hágase conmigo, yo soy tu sierva, como tú quieres, Señor. Ahora, ese fue un milagro. Y la mente finita humana dice, bueno, no creo en milagros. Bueno, déjame darle un ejemplo. Hasta hace 30 años, hablar de inseminación artificial era una locura. Si hace 40 años un médico dijera, jovencita, usted puede quedar embarazada sin tener relaciones sexuales. ¡Brujo! Diría, yo no creo en las brujerías. No es brujería. No es brujería. ¿Saben lo que es la inseminación artificial? Es una técnica quirúrgica que consiste, es muy simple, en tomar un poquito de semen del varón y por medio de una operación colocarlo en la matriz de la mujer, y los espermatozoides que andan inmediatamente salen disparados hacia adentro, nunca se salen. Ellos siempre van hacia adentro, siempre van hacia adentro. ¿Se fijan los que han visto en el microscopio y en los programas? Entonces, ellos van buscando ¿qué? Un óvulo. Una vez que lo encuentran, un solo espermatozoide, y son millones, y fecunda el óvulo, ahí en ese momento se produce la vida. Eso es un milagro. En el laboratorio nadie puede producir la vida. Nadie hasta ahorita ha podido ni podrá. Pero ya quedó fecundada esa mujer, el óvulo, quedó embarazada. Escuchen, y hoy una mujer puede dar a luz sin tener relaciones sexuales. ¿Imposible? Ahí está ya, científicamente comprobado. Yo pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Ustedes creen que Dios pueda hacer milagrosamente, hacer un milagro en el vientre? ¿Pudo haber hecho un milagro en el vientre de María? Por supuesto que sí. Ahora, escuche bien. Dios puso la semilla en el vientre de María. Dios puso el cera. Escuche, Dios puso el semen de Dios en el vientre de María. Pero déjeme hacer una aclaración. Cuando escuchamos que Dios puso el semen, inmediatamente decimos, ¡ay! Pero eso es muy fácil de aclarar. Dios no es hombre como nosotros. Y su semen, su semilla no es como la de nosotros, los seres humanos. ¿Entendió? Porque Dios es espíritu. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo fue que Dios puso el semen y nació un ser de carne y hueso, Jesucristo? Porque Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere. Ahora, escúcheme bien. ¿Ha oído hablar del anticristo? ¿Sí? Que la Biblia menciona, ese va a ser un engendro de Satanás. ¿Cómo será eso? Satanás siempre ha tratado de imitar los milagros de Dios, desde el faraón hasta la fecha. ¿Qué tratará de hacer Satanás? ¿Qué hará Satanás? Pondrá su simiente, su semen, en el vientre de una mujer de una manera sobrenatural. ¿Y quién cree que van a hacer? El anticristo. Con sus mismos genes, sus mismas características, mentira, homicida, que es el que va a agarrar a todos y órale. ¿No quiere nada? Órale, ahí les va.
va a ser un mismo engendro de Satanás. Así como Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, así Satanás imitará el milagro también. Pregunta: ¿por qué tuvo que ser así? ¿Qué? Que Dios tuvo que venir al vientre virgen de una mujer y ponerle su semilla. Respuesta: porque es en los genes del varón que vienen en el semen donde viene el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso era necesario que Jesucristo naciera no de fornicación. Porque si hubiera nacido de relación sexual con José, Jesús hubiera heredado, ¿qué? La naturaleza pecadora. Hubiera heredado el pecado y como consecuencia la muerte. Escúcheme bien, póngame al que usted quiera, a Buda, póngame a Mahatma Gandhi, al que usted me ponga, Aarón, el que se cree Dios, aquí el de la provincia, póngame al que usted quiera, a John Lennon, que decía que era más famoso que Jesucristo, póngame al que usted quiera. Todos, absolutamente todos, nacieron de relaciones sexuales de su papá y de su mamá. Los papás de Buda tuvieron relaciones sexuales y heredó por medio del semen de los genes de su papá. ¿Qué heredó Buda? El pecado. Escuchen bien, por eso era necesario que Jesucristo no naciera de fornicación, que un hombre derramara el semen en el vientre de María, en este caso José, porque Jesús iba a heredar el pecado. Por eso es que la sangre de Jesucristo es sin contaminación, porque la vida del hombre está en la sangre. Y en la sangre es donde nosotros, mire, cuando se fecunda el óvulo por el espermatozoide, bueno, pues como es microscópico, pues no hay sangre, pero ya está el código ahí, que cuando el niño se vaya formando, su sistema circulatorio, que es donde va a circular la sangre, llega un momento en que empieza a producir la sangre. ¿Cómo es eso? Explíquenlo. Los científicos todavía dicen, se dan vueltas, no pueden contestar eso. Y dice ahí en Eclesiastés, así como como ignoras cómo se forma un niño en el vientre de una madre, así ignoras la obra de Dios, dice. Así ignoras lo que Dios hace. Entonces, tuvo que nacer Jesús de esa manera sobrenatural para que su sangre fuese sin mancha. Por eso es que Dios puso en María su semilla. Pregunta: si Jesús es la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Satanás? ¿Quién será? ¿Dónde depositó Satanás su semilla o su semen? ¿Acaso tuvo relaciones sexuales como Eva, como algunos han pretendido interpretar? La respuesta es no. Satanás no tuvo relaciones sexuales con Eva, porque algunos dicen que de allí vino Caín, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque en Génesis 4, versículo 1, dice, y conoció a Adán a su mujer. Conoció, significa tuvo relaciones sexuales con su mujer, y dio a luz a un hijo, a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, ¿de quién es hijo Caín? Físicamente, de Adán y Eva. Pero espiritualmente, ¿de quién es hijo Caín? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice que Caín era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. ¿Qué había en el semen de Adán cuando concibió a Caín? Los genes del pecado. ¿Qué había en el semen de Adán cuando concibió a Abel? Lo mismo. Tanto Caín como Abel
fueron concebidos en pecado, heredaron en los genes el pecado, la naturaleza pecadora. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted por qué a los niños no se les enseña a hacer el mal? Nunca se les enseña a los niños a hacer el mal. ¿Por qué siempre a los niños se les enseña y se les instruye a hacer el bien? ¿Por qué? Porque ya lo traemos en los genes. ¿Se ha fijado? Un bebé que apenas empieza a caminar, y ahí va con su bibi, ¿verdad? Y apenas empieza a caminar. Y los papás, ay, mire, ándale, así, y ahí le están aplaudiendo. Y luego está el niñito de otra señora que está ahí, son primitos los dos. Y el niñito que apenas empieza a caminar, lleva su bibi y se le queda viendo al otro. Y se lo ve, y luego se le va acercando, y ay, los papás bien contentos. Y lleva el bibi así en la mano, y el otro. Y de repente mira a los papás, el chiquitito de todavía 1 año no tiene, y ve a todos, y luego ve al niño, y órale, desgraciado. Se lo surte, y le rompe la boca, y los papás se asustan, ¡ay! Y le dicen, eso no se hace, hijo, tienes que respetar. O ven que el niño va y agarra algo, no, mijo, no, eso no está bien. ¿Por qué? A los niños se les enseña a hacer el bien y no el mal, porque ya lo traemos. Ya vienen los genes, porque lo hemos heredado de nuestros padres, desde Adán y Eva. Y eso se transmite a través de los genes, de la semilla del varón. Por eso es que Cristo tuvo que nacer de esa manera. Entonces, viene aquí una pregunta. El fruto que comieron de aquel árbol en el huerto, que comieron Adán y Eva, ¿cómo se llamó ese árbol? El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ese es el fruto que comieron. Ahora, viene una pregunta muy importante y estamos casi terminando. Espiritualmente, esto es espiritual. ¿Dónde depositó Satanás su semen? A ver, piensen un poco. ¿De dónde comieron? ¿Se comieron el árbol o se comieron la fruta? ¿Se acuerda que Dios había dicho que todo fruto, todo árbol, todo fruto, toda hierba del campo, peces, animales, todos se reprodujeran según su género? Dios puso un código genético en las manzanas de tal manera que ellas ya están programadas. Y una semilla que usted siembra de una manzana, nace una plantita y se hace un árbol ¿de qué? ¿De peras? No, de manzana. Es inequívoco, porque ya están programadas. ¿Sí? Escuche bien. Esto es espiritual. Cuando Eva comió, y le da a Adán y come, ¿en dónde Satanás puso su semilla de maldad? ¿En dónde? En el fruto, hermano. ¿Se acuerda que dice la Biblia que el fruto de la carne es adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia? 2 simientes muy diferentes. La simiente de Dios, la carne, y el Espíritu, la simiente de Satanás. Entonces, el fruto prohibido, cuando Dios dijo no adulterarás, y tú vas y muerdes de ese fruto, estás comiendo los genes de Satanás. Sigue comiendo. Cuando tú deliberadamente mientes, defraudas, estás haciendo aquello que Dios dijo, no robarás, no matarás. Pero Satanás ha venido y te ha dicho, no te pasa nada, como le dijo a la mujer, y comieron del fruto. Por eso es que hay 2 linajes, el linaje de Dios y el linaje de Satanás. ¿Se acuerdan que dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente?
esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. ¿Cómo se entiende esto? Cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, Satanás lo hirió en el talón. Pero en el mismo sacrificio, Jesús hirió a Satanás en la cabeza. Porque a la serpiente se le mata en la cabeza. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Fíjense ya cómo estaba todo profetizado. ¿Sí? Entonces, estamos resumiendo. Fíjate. Nosotros ahora somos de una simiente distinta. Si tú eres hijo de Dios, eres de la simiente de la mujer, de la simiente de Cristo, de la descendencia real. Acuérdense que Pedro dijo, somos linaje escogido, linaje, descendencia, prole. Venimos de una misma semilla, la semilla de Dios, Cristo Jesús. ¿Cómo fue esto? Fíjate, en Primera de Pedro, no lo busques, capítulo 1, versículo 23, dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Así dice. Renacido significa vueltos a nacer. Dios puso en nosotros ahora la semilla, el semen, los genes de Dios en nosotros. ¿Entendieron? ¿O no entendieron? ¿Qué significa esto? Que hoy tus frutos deben ser los frutos de Dios. Si tú no tienes los frutos de Dios y tus frutos son los frutos de la carne, no eres hijo de Dios. Se va a oír feo, pero es la verdad. Tu padre es el diablo. Se oyó feo, ¿verdad? Sintieron así, ay. No me diga tan feo, pastor. Jesús les dijo más feo a los fariseos. Dice, ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, los deseos de Abraham harían. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo es su padre, les dijo. ¿Y quién engendra? El Padre. Ellos tenían la genética de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren matar? Les dijo. El Satanás es homicida desde el principio, dijo. Y cuando él habla mentira, de suyo habla mentira porque es el padre de la mentira. Y el padre es el que vierte el semen, los genes y va a producir una descendencia. Tú te pareces a tu tatara abuelito. Parecía el jarabe tapatío, ¿verdad? Una descendencia. Pero ahora nosotros tenemos la descendencia, la semilla de Dios. Termino. Primera de Juan 3:12, no lo busque. Dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las obras de Abel eran buenas. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y en Génesis 4:1-8 dice que Caín trajo a Dios del fruto de la tierra y Abel sacrificó una oveja, un cordero, lo mejor del rebaño. Lo sacrificó y lo ofreció a Dios. Y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín la rechazó. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a Abel que tomando un cordero, sacrificándolo, ¿qué culpa tenía el cordero? Sacrificándolo y ofreciéndolo a Dios, derramando sangre, él iba de alguna manera a tener un acercamiento con Dios. ¿Quién le enseñó a Abel eso? ¿Saben qué está sucediendo en ese pasaje de Génesis 4? Profetizando la muerte de Jesucristo, el Cordero sin mancha. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, escúchenme, eso es muy importante. Todo sacrificio y todo ofrecimiento a Dios que haga a un lado la obra de Cristo en la cruz, será rechazada por Dios. Eso de que me voy de rodillas a no sé dónde, rechazado por Dios. Eso de que yo hago esto allá más allá para agradar a Dios, rechazado por Dios. Pero si tú vas delante de la cruz del Calvario y crees que el que estaba allí muriendo o murió
por nuestros pecados, y tú por fe lo crees, ese es el sacrificio de Dios, que Dios acepta, su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, escuchen bien, Dios aborrece el pecado, pero lo aborrece, hermanos. Por eso nos dice a nosotros, no esto, no esto, esto sí, pero esto no, esto sí, pero esto no. Ahora, para terminar ya, ahora sí ya, de veras. Miren, Primera de Pedro, vamos, porque aquí hay algo muy importante y termino. Primera de Pedro 1:23. Dice así: siendo renacidos, o sea nosotros, no de simiente corruptible, semilla, semen corruptible, humano, sino de incorruptible, semilla incorruptible, sin contaminación, la semilla de Dios. Pero ¿qué es el semen de Dios? Escuchen, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la semilla de Dios? La palabra de Dios, hermanos. Escuchen, escuchen, esto es muy importante lo que voy a decir. Desde marzo de este año, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses, hermano. 7 meses hablándoles acerca de la sana doctrina, acerca de la importancia de qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. 7 meses, hermano. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo que la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, tiene que ir sin contaminación, hermano. ¿Entiende? Aquí hemos desenmascarado falsos profetas, falsos hermanos que andan en adulterio, en homosexualismo, en lesbianismo, y escuchen, a muchos no les ha gustado y se han enojado y han dicho, no, que quién sabe qué, que no sé qué, que más para allá. Yo pregunto, ¿de qué simiente eres? Porque el que es de la simiente de Dios no defiende el pecado. El que es de la simiente de Dios no justifica el pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes son testigos, durante 7 meses les he dicho que no podemos comprar los milagros? ¿Cuántas veces les he dicho? ¿Les he dicho? Que no podemos mandar dinero a tal canal para que oren por mí, para yo recibir un milagro. Eso es evangelio pervertido. Se los he dicho una y otra vez. Y a algunos les ha entrado por aquí y les sale por acá. Síganle comiendo. Esa es la simiente de Satanás, hermanos. Todo lo que es pervertido y corrupto del evangelio tiene la mezcla que siempre Satanás ha querido hacer. Desde que Eva se paró y Adán en el huerto, con que Dios os ha dicho, no comas, pues no te creas, no es cierto que te mueres, cómele. Después se atrevió al mismísimo Hijo de Dios decirle, todo esto te doy si postrado me adorares. Mira, lánzate al vacío, está escrito. Siempre Satanás ha querido desvirtuar ¿qué? La palabra de Dios, la semilla de Dios, el semen. Escúchame bien. ¿Qué genes tienen los que estás oyendo? Estoy hablando espiritualmente. ¿Cuál es su código genético de los que estás oyendo en la televisión y de tanto falso predicador que anda por allí? Escucha bien, esto es muy importante, es de vida o muerte, hermano. Por eso muchos cristianos y muchas iglesias no crecen. Eso de la confesión positiva es una falsedad, hermanos. Ya lo hemos descubierto, ¿sí o no? Pero muchos siguen comiendo de la simiente de Satanás. Por eso crecen todos por ningún lado, hermanos. No son sólidos ni firmes, su fe es endeble y andan ahí tropezando y andan de iglesia en iglesia. Hermanos, Pedro dijo, deseen como niños recién nacidos la leche pura, refiriéndose a la palabra de Dios, no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación. Y en este lugar, hermano, hay un compromiso de predicar la palabra de Dios lo más puro que se pueda, hermano. Yo no estoy diciendo que somos los únicos y que nadie como Adrián el profeta y que nadie, no, yo no estoy diciendo eso, no lo tome a mal, no nos estamos dando de mesiánicos, de salvadores, no, pero sí hay un compromiso, porque Pablo le dijo a Timoteo, procura delante de Dios presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Pero estos se ponen un vestido de cristianos para sacarle el dinero a la gente, con mentiras teológicas revueltas con un poco de verdad y de espiritualidad. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y son mentirosos abusadores de la fe de la gente. Y de esos, hermanos, Pablo dijo, retírate de los tales, aléjate de ellos. Yo he perdido amigos, hermano, pero no me importa. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Escúchenme bien, Gálatas, si yo mismo, de nosotros mismos, o yo mismo, un ángel del cielo, les anuncio un evangelio diferente del que les hemos enseñado, sea maldito. Sentencia bíblica. ¿Ven el celo del por qué hablamos y predicamos lo que predicamos? Porque queremos que el linaje de Dios, la simiente de Dios, sea guardada, hermano. Sin contaminación, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ha hecho nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y Cristo es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios los bendiga.